El día de hoy, pues vamos a seguir con la segunda parte de nuestra charla del grupo de estudio de Dama. Vamos a volver a tener a David, que nos va a acompañar el día de hoy. Hola David, ¿cómo te encuentras? Hola, hola, encantado de compartir con ustedes, amigos. Esta es la segunda parte de la charla Ciencia de Datos y Big Data. Espero que les guste mucho. Vamos, cualquier duda, cosita que tengan, pueden dejarla por el chat y de ahí vamos a estar apoyando, respondiendo con David. Y si tienen consultas, también podemos resolverlas al final de la charla. Muchas gracias. Dale, David. Perfecto, gracias, gracias. Bueno, continuamos donde nos habíamos quedado. Dentro del capítulo 14 del libro Dama Book, tenemos varias subpartes, ¿no? El parte 1, 2, 3, 4 hasta 7, y especialmente dentro del capítulo 1 tenemos esta partecita, esta división 1, 3, 5, las fuentes de Big Data. Ok, entonces hablábamos, o estamos hablando de las diferencias de ETL y ELT, que tienen ciertas implicancias sobre cómo se administra la data. Los procesos de integración eso muchas veces se apoyan en los modelos de los modelos de datos empresariales. Por ejemplo, los modelos de industria. Aquellos que hayan trabajado con modelos de industria sabrán que tienen ciertos componentes o ciertas entidades core en torno a las que giran otras tablitas, otras entidades, y empiezan a enriquecer los conceptos de negocio. Por ejemplo, habrá una entidad persona con ciertos tipos, si la persona es jurídica, persona natural, o si cumple algún rol en alguna relación con alguna otra entidad. Por ejemplo, la relación de una persona con un producto pudiera ser: la persona adquiere un producto, o esta persona es la responsable de ejecutar esa venta del producto, ¿no es cierto? Entonces, en los modelos de industria se maneja de esa manera. Habrán otros modelos como el dimensional, el modelo de Snowflake, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde se apancala las ETL, eso es lo que dice. Pero, ¿qué pasa con las ELT? Aquí tú te concentras en extraer, cargar, y haces tu transformación de acuerdo a cómo quieres hacer tu análisis. Entonces, ahí hay un cierto riesgo de que se pierda mm, cierta data sobre de qué se refiere este dato en particular, este concepto, ¿no? Porque cada query o cada consulta se ejecuta de una forma ad hoc. Entonces, hay una necesidad imperiosa de administrar la metadata relacionada a estos procesos. El data lake es un concepto que está muy de moda. Aquí tenemos en la imagen que nos dice: contemplen todos el data lake. Qué hermoso cuadro. Ok, el data lake es un ambiente donde un montón de data de varios tipos y con distinta estructura se va a ingestar, almacenar, se va a evaluar y analizar. Estos data lakes sirven para muchos propósitos, como por ejemplo proveer un ambiente o un entorno para los científicos de datos que puedan analizar y minar estos datos. Puede servir como un storage o un lugar central de almacenamiento de la rata cruda, la data raw, ¿sí? Como se dice en inglés, con una mínima transformación. ¿Sí? Tal cual existe en la fuente, así es como almacenamos en Data Lake, ¿sí? Un storage alternativo para la data histórica del warehouse. Y también, ¿por qué no? Un, un sistema de almacenamiento de registros, de archivo de estos registros o filas. Aquí la palabra archive o archivar se refiere a la data que es ya de mucho tiempo atrás, ¿no? Que quizás no lo usamos en el día a día para tomar alguna decisión, sino que está ahí por
por fines quizás de compliance, ¿no? La data del cliente de hace 5 años atrás, cómo fue, en qué estaba, qué tenía, ¿no? Ok. Cuando hablamos del data lake y dado que hay una diferencia sustancial en el costo de almacenamiento entre un warehouse, entre un producto de, bueno, no vamos a mencionar las tecnologías, las marcas, pero un sistema de almacenamiento propietario, llámese la empresa que tú conozcas, versus open source, ¿no? En open source no te cuesta este almacenamiento, tú puedes usar ese formato y habrá formas de ir a acceder a la data que está en este formato. Entonces, se tiene una tendencia a almacenar todo lo que exista, todo lo que encontremos en nuestros sistemas transaccionales, lo cual aparentemente es bueno, pero ese abuso de almacenar todo lo que encuentre trae ciertas consecuencias, como es el llamado data swamp o pantano de lagos. Aquí en la imagen podemos ver a un animalito que está nadando en el pantano, que es una situación quizás en la que tú no quieras encontrarte. Tú quisieras saber dónde te encuentras, qué data tienes, cuándo se cargó, si la puedes usar, si está limpia, si está, en el sentido limpio me refiero, y si está con los valores esperados en el formato esperado. Bueno, el riesgo de un data lake es que se convierte rápidamente en un pantano de lagos, en un pantano de datos, perdón, que puede ser muy desordenado, sucio e inconsistente, ¿sí? Por lo tanto, es crítico administrar la metadata mientras la data se va ingestando. Para poder entender cómo la data en un data lake se conecta o se asocia, los arquitectos o ingenieros de datos con frecuencia utilizan ciertas técnicas como modelamiento semántico o data models para que los científicos de datos y otros desarrolladores de visualizaciones sepan cómo es que se almacenó esta data en el data lake. Okay. Vamos a pasar rápido. El punto 137 habla de arquitectura basada en servicios, que es una forma emergente en la cual se provee una data inmediata, mientras, bueno, a la vez que también se provee data histórica, ¿sí? Data inmediata me refiero en real time o near real time, y a la vez data histórica de lo que se tenga, ¿no? De transacciones, de clientes, de compras, de ventas, etcétera, etcétera, ¿no? Utilizando la misma fuente. Un SBA o SBA Architecture es similar a un data warehouse o a las arquitecturas data warehouse, dado que envían data directamente del ODS, ¿sí? ODS es Operational Data Source, que es otro concepto que existe en el mundo de data, pero como más pequeño, ¿no? No es un data warehouse, pero está centrado en tener la foto de lo que ocurre en los sistemas transaccionales para cierta reportería a ese nivel. Este SDA tiene 3 componentes principales, como vamos a ver. La capa batch, la capa de velocidad o speed y la capa de servir o de servicios. Esto gráficamente se ve de esta manera. De la misma fuente o las fuentes que tengamos, por un lado habrá la speed layer, real time, no hay historia. Por otro lado tenemos la batch layer, que será toda la historia procesada. Ambas me sirven para, o ambas conforman lo que es el serving layer, que es una vista de ambas. La historia, lo que va ocurriendo en el momento, junto con el, el histórico de lo que ya pasó, ¿sí? Un ejemplo de un Services-Based Architecture pudiera ser un sistema quizás predictivo o de recomendación en una tienda online. Yo veo que un cliente está visitando una página dentro de mi tienda, en la página específica del producto de la categoría de sacos y corbatas, ¿no? Ahí yo pudiera predecir con cierto grado que esta persona, si es que tengo sus datos, si es que está logueado, registrado en mi página
o quizás mediante cookies u otras técnicas, ver en la historia cuál ha sido su comportamiento, cómo ha interactuado con este app o con esta página web. Si ya varias veces ha visto páginas similares de sacos y corbatas, pudiera inferir que su intención es comprar o comparar sacos y corbatas. Y por lo tanto, también pueda necesitar pantalones, zapatos, sí, pues, camisas, ¿no? Pudiera utilizarse de esa manera. Entonces, la data real time sería la acción, en qué página se encuentra, dónde está haciendo clic, y la batch layer sería el histórico de acciones que tuvo con mi página web y quizás hacer un enrichment de eso con otras fuentes de datos. Otras páginas quizás. Pensemos. Punto 138. Machine Learning. Machine Learning, aquí tenemos tres, bueno, trata sobre métodos de aprendizaje de los cuales se diferencian los siguientes tres principales. Los métodos no supervisados, también conocidos como data mining, los métodos supervisados y el aprendizaje reforzado, reinforcement learning. ¿Sí? Quizás hayan escuchado de estos, entiendan más o menos de qué va. Así que vamos a hacer un pequeño ejercicio. Basados en esta gráfica, este método de aprendizaje, ¿qué tipo de modelo es? Si quieren, me escriben en el chat o prenden los micros. ¿Sí? Aquí tenemos, la intención es predecir el precio de una vivienda. En el eje X vemos el tamaño de la misma y vemos que hay una relación conforme el tamaño de la vivienda aumenta en metros cuadrados o metros construidos, el precio también aumenta, ¿sí? Este método predictivo, ¿cómo se llama? ¿Quién se la sabe? Vamos a ver en el chat. Bueno, están saludando, dicen buenas noches, hola, ¿qué tal? Lineal, regresión lineal. Es una regresión lineal, muy bien, aplausos. Así es, Silvia. Que corresponde a un aprendizaje supervisado. ¿Por qué? Porque yo necesito para la creación de este modelo decirle cuando estamos a 500 metros cuadrados es una casa grande, ¿no? O bueno, puede ser una casa pequeña, ¿no? Depende del tipo de la persona. No sé si Daniel está por acá conectado, para él le queda pequeña una casa de 500 metros cuadrados, ¿no? Entonces, este es un aprendizaje supervisado, modelo lineal. Aquí tenemos otro ejemplo, quizás un poco más complicado. Ustedes van a decirme qué es lo que observan en las siguientes imágenes. ¿Voluntario? No. Un gnomo dice, un gremlin por acá, Yoda chiquito, el barman de mi barrio. No pues. A ver, la siguiente. ¿Qué observan en la siguiente imagen? ¿Qué dice? ¿Grogu? Ok. El mismo, pero más anciano. Hay uno joven y uno anciano. Uno más joven y otro más anciano. Un gremlin, abuelo, dice. Un Grogu. Baby Yoda. Ya, la imagen 3, Baby Yoda. Imagen 4, Baby Yoda. Imagen 5, ¿qué hay aquí? Konnichiwa. Un fake. Un fake. Un ¿Es fake. o no es Yoda? ¿Cómo le No. diría a mi modelo que trata de predecir personajes, esto es Yoda, esto no es Yoda? Un cosplayer, claro, es un cosplayer. ¿Sí? Next. Aquí, ¿qué vemos? Yo chiquito. Nuevamente, el Baby chico Yoda. tico, sí. Aquí, Baby Yoda. Baby Yoda con espada. Aquí Baby Yoda comiendo su galleta azul, miren. Aquí, El abuelito de espalda. el abuelito de espalda. Y aquí, Un juguete de una película, creo. ok, digamos que mi modelo trataba de identificar al personaje este famoso de Star Wars. ¿Cuáles serían mis etiquetas, mi columna, la columna que debe predecir es o no es? ¿Qué valores debería tener ahí? Los valores debería ser Yoda, Yoda chiquito, Baby Yoda, cosplayer Yoda, ¿no? ¿Qué posibilidades
tiene esa columna? ¿Qué abanico de valores puede tener ahí? ¿No? Depende del científico de datos a, cómo va a crear su modelo. ¿Sí? Pudieras decir, con todas esas etiquetas que hemos mencionado, Yoda grande, Yoda chiquito, Yoda de espaldas, para identificar al mismo personaje en distintas posturas, o decir es o no es Yoda. ¿Sí? Entonces, por ciertas fotos veíamos que había cierta ambigüedad o cierta dificultad de poder decir o describir qué es lo que estamos viendo, pero eso siempre estará en función de qué es lo que yo quiero predecir o para qué. ¿Sí? Una vez establecido esa razón de ser, ya tenemos esos parámetros donde nos podemos mover. Entonces, ¿es o no es Yoda? Era lo que queríamos hacer. Es un método de aprendizaje supervisado porque le tengo que decir qué es lo que quería, lo que quería obtener y darle unas como observaciones con ejemplos, ¿no? Para estos valores, para estas imágenes, esto es un Yoda, para estos otros valores, o para estas otras JPGs o GIFs, estos no son Yoda. Aquí vemos un juego famoso de los años 80, para los nostálgicos. Aquí, aunque no lo crean, hay un tema de Machine Learning también. Pudiera hacer un programa cuyo objetivo sea maximizar el score que yo obtengo al jugar este videojuego vintage, ¿no? Entonces, Brick se llama, gracias, José. Entonces, los que hayan jugado esto se habrán dado cuenta que hay un truco, o bueno, una técnica que cuando tú le das a la pelota de tal forma que se coloca por encima de todos los ladrillos, en la parte superior, empieza a rebotar y a destruir más ladrillos, ¿no es cierto? Por lo que el puntaje aumenta más rápidamente. Entonces, el modelo que tú desarrolles se va a dar cuenta de eso, de que a fin de cumplir el objetivo, que era maximizar el score, va a intentar repetir la misma jugada de una y otra vez. ¿Qué diríamos ahí? Que está aprendiendo. Pero es un aprendizaje ¿de qué tipo? ¿Supervisado? No, porque no le doy etiquetas, no le digo qué quiero conseguir. Aquí no hay Yoda o no Yoda. ¿Es un aprendizaje no supervisado? ¿O es un aprendizaje por refuerzo? Es del tercer tipo. El reinforcement learning lo que hace es que conforme haya algún incentivo para seguir yendo por un camino, aprendiendo, el programa o el modelo va a seguir tomándolo. ¿Sí? Eso es. Sentiment Analysis, análisis de sentimientos. Esto lo vemos muy, muy de moda también, sobre todo en redes sociales. Cuando yo tengo, por ejemplo, en mi empresa o un área específica de la misma, quiero averiguar cuál es el sentir de la población, de todo un conjunto de personas, analizando lo que ellos comentan, lo que escriben, lo que conversan. Por ejemplo, en este tweet de este usuario player 212, dice, excelente servicio y coloca emojis de estrellitas, 5 estrellitas, ¿no? Eso pudiera decir que es, ¿de qué tipo? Es algo positivo. Y este otro ejemplo, este usuario, Matt Chihuahua, o Chihuahua Molesto, dice, no hueles en, y etiqueta todavía, @ some random airline. Su servicio de atención al cliente es horrendo. Ese tipo de tweets o comentarios tiene una negatividad muy fuerte, ¿no? La palabra horrendo. Entonces, analizando estos tweets y haciendo una agregación, pudieras decir, en tal ciudad o en tal país, el sentimiento de la población es positiva. O también decir, para estos segmentos de usuarios o de personas, no sé, jóvenes, adultos, personas de tercera edad, sale que para ellos el servicio es horrendo, ¿no? Ok, eso es el análisis de sentimientos en forma práctica. El Data and Text Mining son conceptos que se encargan de revelar los patrones en la data usando varios algoritmos. Es un subconjunto del análisis estadístico que se conoce como aprendizaje no supervisado, donde los algoritmos se aplican a cierto dataset sin tener en
sin tener conocimiento o la intención de cuál era el output que yo quería. ¿Sí? Solamente aplico el algoritmo para que el resultado me diga qué encuentra, qué patrones hay, o por dónde debería enfocar un análisis posterior. ¿Sí? Mientras que las consultas estándar y las herramientas de reportería preguntan o hacen preguntas específicas, las herramientas de data mining ayudan a descubrir relaciones desconocidas revelando los patrones. Los algoritmos de clusterización, por ejemplo, tú los corres, pero requiere ciertos parámetros, que tú le indicas el número de clusters o grupos que tú quieres que te bote el algoritmo. Tú le puedes setear a que me consiga de este conjunto de datos o de estas observaciones o data points, que encuentre 3 clusters o 4 clusters o 5 clusters. Y al ver yo los resultados y cómo se comporta la data, yo diría, mira, aparentemente encontramos 5 grupos claramente diferenciados en nuestra data, en la población o en la muestra. ¿Sí? De eso va esta parte. El text mining analiza los documentos con ciertas técnicas de análisis de textos y de data mining para clasificar el contenido automáticamente mediante un workflow o flujo de trabajo guiado y ontologías dirigidas por los subject. ¿Qué significa SME? ¿Quién se acuerda? Subject Matter Experts, ¿cierto? Aquellos que conocen bastante de un tema en específico son los que te van a dar la directriz de cómo se relaciona la data, cómo se clasifica, ¿no? Acá les coloco justamente la definición de ontología. ¿Qué es la ontología? Es una rama de la filosofía que estudia los conceptos tales como la existencia, el existir, y bueno, la realidad. Incluye cuestiones como cómo las entidades se agrupan en categorías. Entonces yo tengo en mi empresa un conjunto de datos sobre tarjetas de crédito. El especialista me va a decir que esas tarjetas tienen cierta agrupación. Los que son Visa, los que son Mastercard, los que son American Express, o quizás por otro tipo de agrupación. Los que son Oro, Platinum, Signature. No sé, Daniel, ¿cuántos conoces? Tú eres Diamante, creo. ¿Qué más tenemos? Técnicas aplicadas al Data and Text Mining. El profiling es uno de ellos que intenta dar las características típicas de ciertos comportamientos de individuos, grupos o de una población, ¿sí? Se enfoca mucho en esos comportamientos. La palabra clave aquí es behavior o comportamiento, ¿sí? Se usa bastante para la detección de fraudes y monitorear intrusos en sistemas de computadoras. Los resultados de este profiling son inputs para otros modelos no supervisados. Ok, la reducción de data. La data reduction reemplaza un dataset grande, enorme, por pequeños datasets de datos que contengan tanta información como el más grande. O sea, es como que tú tengas una ecuación y le quitas una variable sin que se modifique el resultado, o al menos sin que se vea tan afectado. A eso va. ¿Sí? De modo que sea más simple su análisis o su procesado. ¿Sí? ¿Alguna vez se habrán preguntado por qué Netflix de cada cierto tiempo elimina las películas o mis series favoritas de su catálogo? Ahí lo que está haciendo es mantener una reducción de la data para poder procesar la cantidad de información que ellos tienen. Y no hablo aquí de millones, sino velo tú como una matriz bien grande de, por un lado, por un eje, usuarios, y por el otro eje, el catálogo entero que existe. El total de películas más el total de series en un eje y el total de usuarios en el otro. Esa combinatoria, esa matriz, así de inmenso es Netflix. Ok, entonces por eso es que
eliminan. No van a eliminar usuarios, por si acaso. Lo que eliminan es los catálogos de películas, ciertas películas. Ok, otra técnica, la asociación. Es un proceso de aprendizaje no supervisado para encontrar las relaciones entre elementos de estudio basándonos en las transacciones que las involucran. Algunos ejemplos son la minería de los conjuntos de ítems que se suelen visitar o se suelen comprar. El análisis de mercado o market-based y reglas de discovery. Los sistemas de recomendación en Internet también utilizan este tipo de proceso de asociación. Clustering. El clustering agrupa elementos en un estudio de acuerdo a sus características en común. La segmentación es un claro ejemplo de clustering. Digamos que en un banco voy a agrupar por transacciones o el volumen de transacciones y el volumen en montos, en dinero. Entonces, ahí esta técnica me va a decir, aquí encuentro que hay 4 grupos claramente diferenciados. Mientras que para otro banco, dirá, para mi data, yo encuentro que hay 3 grupos grandemente diferenciados. Entonces, ahí ya le podrás colocar nombres vendedores, ¿no? Mi segmento premium, mi segmento VIP, mi segmento de clientes de alto valor, etcétera, etcétera. Los mapas autoorganizacionales, Self-Organizing Maps, es un método de redes neuronales para el análisis de clusters. A veces se refiere como bueno, tiene un nombre medio curioso, Cohen Maps o algo así, o mapas ordenados topológicamente. Ellos apuntan a reducir la dimensión para poder evaluar o poder procesar la data más fácilmente. ¿Qué más? El análisis predictivo. Y aquí vemos ¿Quién se sabe el nombre de la película? Bueno, el lado izquierdo es de una película, el lado derecho es una imagen del mercado de valores. Entonces tú dirías, esta es una persona que trabaja en Wall Street, viendo acciones, y lo que ellos intentan es predecir el valor de las mismas. Si va a subir mañana, si va a bajar, por lo tanto yo debo o puedo tomar acciones como debo comprar, debo vender. Peliculón, dicen, el lobo, claro, el lobo de Wall Street, claro, amigo. Punto para todos los que respondieron. El análisis predictivo o la analítica predictiva es un subcampo del aprendizaje supervisado, ¿sí? Donde los usuarios intentan modelar elementos de data para predecir los outcomes o salidas futuras con ciertos estimados de probabilidad. ¿Sí? Mientras que Prescriptive Analytics, o la analítica predictiva, su foco no es tanto el predecir qué va a ocurrir. ¿Sí? Acá al lado derecho vemos cierto cómic. ¿Quién se sabe esta película? Bueno, ahí ya la puse, pero está bien chiquita. No sé si la llegan a leer. Pero ¿quién se sabe de qué película es? Vamos a leer el chat. Back to the Future, dice el amigo 16 Ismael Alexander. ¿Tu nombre lleva un número? Qué curioso. ¿O es problema de calidad de datos en Zoom? Back to the Future o Volver al Futuro. Ahora, ¿qué número? Ok, la analítica predictiva toma un paso más allá para definir las acciones que van a afectar mis salidas o mis outcomes, en lugar de predecir las salidas mismas. Entonces, ellos se anticipan al qué es lo que va a ocurrir, cuándo va a ocurrir y por qué es que va a ocurrir. Por lo tanto, esto es demasiado útil para tomar oportunidades o para evitar ciertos riesgos. En la analítica de datos no estructurados, y coloco aquí, lado derecho, un iceberg sobre lo que la mayoría de personas ve o lo que las empresas creen que tienen, su data estructurada, sus hojas de Excel, ¿qué más? O Google Sheets.
Mientras que la data no estructurada es la mayor cantidad de data que hay. Encuentras en estos tipos los archivos PDF, los emails, documentos Word, ¿qué más? Otras hojas de cálculo que estén, bueno, de acuerdo a cómo están esas hojas de cálculo, no siempre están tabular. A veces encuentras fórmula tras fórmula y así un amarre medio curioso. Las imágenes, presentaciones como PowerPoint, páginas web, redes sociales y más. El análisis de toda esta data es complicada, es difícil, pero es de mucho valor también, ¿sí? Entonces, eso es uno de los, de aquello, tú puedes enfocar el área hacia dónde mirar para poder extraer data, ¿no? Hacia la no estructurada. Antes quizás tomamos decisiones basadas en lo que hay en mi data warehouse, pero en tu data warehouse la data está estructurada, está bonita, está lista para usarse. ¿Y qué hay del otro 80%? ¿No te gustaría tener una versión entera de todo lo que ocurre? La analítica operacional. El concepto de Operational Analytics, también conocido como Operational BI, ha emergido desde la integración de la analítica en real time hacia las operaciones. ¿Sí? Nuevamente, de la analítica en real time hacia las operaciones. Normalmente el flujo que conocemos es desde el lado operativo hacia mi warehouse o data lake para tomar decisiones o hacer analítica. Acá mira el sentido que le está dando, ¿ah? De el real time analytics hacia operaciones. Por lo tanto, aquí incluye actividades como segmentación de usuarios, análisis de sentimiento, geocoding. ¿Qué más? Otras técnicas que se pueden aplicar a datasets para campañas de marketing, penetración de mercado, adopción de productos, evaluación, optimización, administración del riesgo. Aquí involucra el tracking y la integración de flujos en real time de información, de modo que tú puedas predecir o puedas conducir ciertos modelos predictivos del comportamiento y lanzar alertas o respuestas en real time, ¿sí? Digamos, una persona agregó un producto al carrito, han pasado, démosle un tiempo, media hora, y todavía no ejecuta la siguiente acción que era comprar, ¿sí? Entonces, en ese lapso de tiempo, yo debería tener ese flujo de datos listo para decirle, oye, no te vayas, por favor quédate, continúa tu compra, te lo ruego, te doy un descuento, ¿no? O faltándole un minuto, finaliza tu compra ahora y llévate esto gratis, ¿no? Ahí estoy mezclando dos cosas, la parte analítica y la parte operacional, lo que está ocurriendo en el momento, ¿no? O quizás para una persona que se dedica a hacer ventas, este tipo de información lo puede tener a la mano para poder, si tiene los datos de contactabilidad de esa persona, de su usuario, llamarle en ese momento y decirle, mira, Pepito, te has hecho acreedor de una oferta de un descuento del 15% solamente si finalizas tu compra en los siguientes 10 minutos. ¿Qué crees que va a pasar? Obviamente, Pepito se va a asustar y va a colgar. Pero es un ejemplo, ¿no? De cosas que puede pasar combinando ambos mundos, el lado analytics y el lado operacional. Data visualization. La parte más bonita, por la que si es tu primera vez trabajando con datos, como tuve una llamada hace poco, te recomendaría ver por esta parte o comenzar aquí. La visualización es algo que tiene gran impacto, es fácil de comunicar, o debería ser fácil de comunicar hacia negocio. Ellos ven métricas, ven comportamientos, ven tendencias. Si lo puedes explicar de una forma agradable hacia los ojos y contar de una manera contundente, que puedas convencerlo, lo ayudarás a tomar la mejor decisión posible basada en datos. Vamos a pasar rápidamente porque creo que el concepto de visualización de datos está claro, está obvio para muchas personas. La visualización de datos lo puedes hacer en distintas herramientas, incluyendo tu archivo, tu hoja de cálculo favorita. Ese de ahí le hice en un Excel hace tiempo para otra presentación. Hoy en día existen herramientas en la nube, existen herramientas para desktop, para laptop. Así que, y son relativamente sencillas de aprender.
Data mashups. Aquí vemos un concepto, ¿no? Nikea, que es el conjunto o el mashup de Nike con IKEA. Y sale este concepto, Nikea, con la palomita en la parte inferior, ¿no? Data mashups. Combina data y servicios para crear una visualización o para insights o análisis. ¿Sí? Entonces, combinar fuentes de datos es una práctica muy común. Esta presentación de mashup es una técnica ideal para el discovery o exploración y te provee de beneficios inmediatos, es lo que nos dice. ¿Sí? Básicamente es combinar fuentes de datos. Punto 2, finalmente, dentro de toda la presentación. Vamos a la parte 2, actividades. Actividades, tenemos las siguientes. Recordemos que el tema es Data Science and Big Data. ¿Sí? Ok. Punto 2, o 2.1, definir la estrategia de Big Data y las necesidades de negocio. Punto 2.2, escoger las fuentes de datos. 2.3, adquirir e ingestar las fuentes de datos, que es la razón de ser de muchos de los que estamos acá, los data engineers, se les contrata para ingestar y adquirir estos datos. 2.4, desarrollar hipótesis y métodos sobre los datos. 2.5, integrar, alinear la data para el análisis. 2.6, explorar la data usando modelos. 2.7, desplegar y monitorear. Sobre la primera parte, 2.1, definir la estrategia de Big Data y las necesidades de negocio. Ok. Esta estrategia de Big Data debe incluir ciertos criterios para evaluarse. Como siempre digo, tú quieres tomar una decisión, pero ¿basada en qué? ¿Y bajo qué parámetros? ¿Bajo qué criterios te inclinas hacia un lado o al otro? Aquí te los está dando el libro. En primer lugar, te dice, ¿cuáles son los problemas que la organización intenta resolver? ¿Para qué es que necesita la analítica? ¿Sí? ¿Cuáles son las fuentes de datos que se deben adquirir o usar? También tener en cuenta el alcance y la oportuna entrega de los datos que se deben provisionar, el impacto y la relación con otras estructuras de datos y la influencia que exista sobre modelos de datos ya previamente elaborados. Esta estrategia va a conducir el scope o el alcance y el timing dentro de el roadmap de capabilities de Big Data. ¿Sí? 2.2, escoger las fuentes de datos. Está clarísimo. Ambientes de Big Data hacen posible la ingesta de bastantes cantidades de data, claro, como su nombre lo dice, pero para poder utilizarla necesitas saber ciertos hechos de esta data. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el formato? ¿Qué es lo que cada elemento de data representa o debería representar? ¿Sí? Haciendo spoiler alert, temas de calidad de datos. ¿Y cómo se conecta la data una con otra? Y claro, la frecuencia con la que se debe refrescar o actualizar. Tened en cuenta al momento de emprender uno de estos proyectos de Big Data. Adquirir e ingestar las fuentes de datos. Antes de integrar la data, asegúrate de evaluar su calidad. Y para evaluar la calidad puedes hacerlo de varias maneras, como lanzando queries o consultas en bases de datos para saber cuántos de estos campos contienen valores nulos. ¿Y por qué? ¿No? ¿Y por qué existen esos nulos? Tendrías que ir donde el owner o aquella persona que te entregó esta data y que te cuente, ¿no? ¿Por qué para tal fecha, para tal producto, para tal tipo de transacción, esta columna viene nulos? Por ejemplo, una transacción de dinero de un cliente A un cliente B debe existir por lo menos los documentos o forma de identificar a esos clientes en ambos extremos. ¿Sí? Esto puede estar en mi tabla de transacciones. Pero habrán otro tipo de transacciones donde
el otro cliente o el otro extremo de este punto a punto vendrá nulo, ¿no? Esa columna client B va a venir nulo. ¿Por qué? Porque un tipo de transacción puede ser solamente consultas. El ver mi saldo. Al yo ver mi saldo, ejecuto una transacción de cierto tipo, pero no le estoy enviando dinero a nadie, por lo que la otra columna del cliente que recibe, ¿no? Va a venir nulo y es totalmente válido. Pero habrán otros casos en los que no. Y ahí toca levantar la mano, mandar correo, mandar el mensaje de Slack, colocar las evidencias y, como dicen, ¿no? Hacer que las cosas sucedan. Que esa persona o esa área corrija si es que es un defecto de sistema o de data entry. Esas cosas debes tener en cuenta al momento de ingestar fuentes de datos. No solamente es correr tu Python o correr tu ETL o hacer tu drag and drop y ya está, inserté mi data y paso a cobrar. También tienes que alertar de estos casos. ¿Sí? Ok. Estas assessment o evaluaciones puede ser con queries, como mencioné, o puede ser súper complejas como ejecutar o correr herramientas de data quality, que existen bastantes especializadas hoy en día en el mercado. ¿Qué más? Esos assessment provee insights sobre si la data es válida o si es que yo puedo trabajar con esta data o si debería rechazarla enteramente o tener cuidado con ciertas columnas o debería filtrar para ciertos tipos y trabajar sobre ciertos subconjuntos. Ok. Desarrollar hipótesis y métodos. La ciencia de datos se trata sobre responder sobre construir respuestas hacia ciertos, es de encontrar los insights y encontrar y construir las respuestas sobre la data o con la data. ¿Sí? El desarrollo de estas soluciones involucra los modelos estadísticos para encontrar correlaciones, tendencias entre estos elementos. Puede que existan muchas respuestas para una misma cuestión o una misma pregunta. Por ejemplo, si debo escoger, o bueno, por ejemplo, uno debe escoger el ratio de retorno para poder calcular el valor futuro de un portafolio financiero. Necesito decirle cuál es el ratio, este parámetro sobre el cual debo moverme en la selección del mejor modelo posible. ¿Sí? ¿Qué más? Integrar y alinear la data para el análisis. Muchas veces tú tienes tu proceso de TL, ingestas tu data en tu data lake, pero tu usuario final, sea un científico de datos o un analista, te va a decir, no sé qué hacer con esto, yo no sé qué cosa es Parquet, yo no sé qué cosa es Abro, a mí entrégame un Excel. ¿Sí? Entonces, aquí lo que hay que hacer es dársela en el formato y con los conceptos que ellos conocen para que puedan hacer uso de estos datos. No sirve de nada ingestar terabytes de información si nadie las consume. ¿Okay? Muchas veces se requiere la integración de lo que es master data y reference data. De esto ya se habló en el chapter número 10, que podrás encontrar en el playlist de los videos de la comunidad referente al grupo de estudios de data. Ok, explorar la data utilizando modelos. Esa es una parte muy hot hoy en día. Es prácticamente Machine Learning está acá. ¿Sí? Primero, tienes que poblar el modelo predictivo. Si yo quiero evaluar si este cliente va a ser propenso a decirme que sí para una campaña de tarjetas de crédito, debería de poblar o gestar ese modelo con la cantidad de transacciones que ha hecho este cliente en mi entidad bancaria o en mi tienda, ¿sí? Y también su score financiero, quizás también hacer un enrichment con otros productos que él tiene para poder predecir con cierto grado si va a aceptar o no. Ok, entonces necesito toda esa información histórica de este individuo. Y para todos.
para todos mis clientes necesito toda su información histórica. A eso se refiere este punto. Popular el modelo predictivo. El siguiente punto es entrenar el modelo. Después, evaluar el modelo si te da cierta métrica aceptable de acuerdo a lo que tú hayas definido como baseline. ¿Sí? Quizás un baseline muy común sería echarlo a la suerte, cara o sello. ¿Esta persona va a aceptar o no va a aceptar mi campaña a que acepte una nueva tarjeta de crédito? No le echo a la moneda. Hay un 50% de probabilidad de que me diga que sí, un 50% de probabilidad de que me diga que no. Por lo que un modelo, para que sea aceptable, por lo menos debería entregarme una métrica mayor al 50% para que yo decida si debo lanzar esta producción y tomar mis decisiones basadas en ese modelo. ¿Sí? Finalmente, crear visualizaciones de datos. Desplegar y monitorear. Un modelo que cumple con las necesidades de negocio de una manera que se pueda dar, ¿sí? Que de una manera viable, necesita ser desplegada a producción y monitorearse continuamente para que se le pueda dar un mantenimiento. ¿Por qué? Porque los conceptos cambian con el tiempo o la data cambia con el tiempo. Los gustos de las personas cambian, el score crediticio de la persona cambia con el tiempo. Si hoy día yo fui un buen pagador, no quiere decir que yo al próximo año mantenga mi score, ¿no? Puede pasar muchas cosas en estos 12 meses. Puede que me enferme, que salte una pandemia, que pierda el trabajo, puede que me mude y ya no responda, o que haya perdido mi correo electrónico, el acceso a mi correo electrónico, y ya no tiene caso el estar enviándole mensajes hacia esa persona, ¿no? Por ese medio, ¿no? Pasan muchas cosas, por lo que sería bueno refrescar el modelo cada cierto tiempo. Finalmente, si lo vas a desplegar y monitorear en producción, trata de exponer estos insights y hallazgos e iterar nuevamente con nuevas fuentes de datos, nuevas fuentes de información, para hacer un enrichment más, enriquecer la data y tu análisis. Herramientas. Tenemos varias herramientas al día de hoy para hacer Big Data. De las primeras que se comenzó fue el MPP, que significa Massively Parallel Processing. Entre ellas tenemos el popular Teradata, que hacía este tipo de procesos de una forma distribuida. Adquirías el servicio, los nodos, el producto en sí, y lo que hacía una query que en otro tipo de motores de base de datos demoraba media hora, este vendor te lo hace en 2-3 segundos. ¿Por qué? Porque internamente maneja el concepto de procesamiento masivo en paralelo, MPP. ¿Sí? ¿Qué más? Las bases de datos basados en archivos distribuidos. Por ahí le va a sonar HDFS, Hadoop. Los algoritmos con in-database. ¿Qué más tenemos? Las soluciones cloud. La computación estadística y los lenguajes gráficos y las herramientas de visualización. Con todo eso tú puedes manejar Big Data. Técnicas. Tienes aquí dos grandes grupos, el modelamiento analítico y el modelamiento orientado hacia la Big Data. Con respecto al primero, al analítico, tienes a su vez dos grandes grupos, lo que es el modelamiento descriptivo, que se enfoca en describir lo que existe, las relaciones que hay, solamente los hallazgos, lo que encuentra, y el explanatory modeling es la aplicación de los modelos estadísticos hacia la data para testear una hipótesis causal sobre ciertas teorías, ¿sí? Trata de explicar una hipótesis, ¿sí? Es parecido a la analítica predictiva, al data mining, pero su propósito es diferente. No intenta predecir las salidas o los outcomes. Lo que intenta es hacer un match entre los resultados del modelo con la data que ya existía, ¿sí? De modo que pueda explicar esto sucede por esta razón. Por el lado de
modelamiento Big Data. Ok. El valor del modelamiento de la data es que habilita a las personas a entender los contenidos que existen, que radican en en la data. Aplicar estas técnicas de modelado a cierta variedad de las fuentes, desarrollar un modelo por temas, por ejemplo, clientes, por ejemplo, productos, ventas, de una forma sumarizada, a cierto nivel, con cierto nivel de detalle. ¿Sí? Cada vez que escuchen la palabra sumarizado, piensa en el nivel o grado de profundidad o grado de granularidad con el que haces tu análisis. Al nivel de país, de ciudad, de sucursal o tienda, de las ventas de cierto agente, o por cierto canal, por el app, por la web, o para cierto segmento de clientes, o para este cliente en específico, o para esta persona que a veces la hace de cliente, a veces la hace de, de persona natural, o persona con negocio, o de vendedor, o trabajador dentro de mi misma empresa, ¿por qué no? Porque yo puedo lanzar campañas para mis clientes y uno de mis clientes también trabaja en mi misma empresa, ¿no? Entonces, ¿a qué grado es el que tú vas a hacer tu análisis? A eso. La idea, o al menos el reto aquí, es hacer que se pueda entender y proveer una imagen o una foto que sea útil sobre todos esos grandes volúmenes de datos y a un costo que justifique, ¿no? Tampoco es que vas a gastar la millonada de plata en intentar explicar qué hay en todo tu terabyte de información de una forma gráfica o de una forma amigable, quizás, ¿no? Tienes que aquí evaluar el costo. Entender cómo la data se relaciona en los datasets. Aquí, como mencionaba, hay diferente granularidad y puede que no estén al mismo nivel, por lo que a veces no hace sentido combinar para este dataset que está al nivel de cliente, combinar con este otro dataset que está al nivel de cliente con la relación de los productos que tiene. Para decir, el mismo cliente aparecerá tantas veces en distintos registros, pero con distinto valor del producto que tenga. ¿Sí? Entonces, aquí hay que entender esa parte de granularidad que es importante. Algunas guías de implementación, el alineamiento con la estrategia, la evaluación de readiness, o que si es que estamos listos, o un assessment del riesgo, y el cambio cultural y organizacional. Sobre el primer punto, te dice que cualquier programa de ciencia de datos y de Big Data debería estar alineado estratégicamente con los objetivos de negocio. Establecer la estrategia es lo que va a conducir todas las actividades relacionadas con la seguridad de los datos, la administración de metadatos, el linaje, la calidad de los mismos. Esta estrategia debe documentar las metas, el approach y los principios de gobierno. Esta habilidad de apalancarse en Big Data requiere construir los skills organizacionales y ciertas capacidades que quizás en este momento yo no las tenga, ¿sí? Pero esa administración de si debo hacer un upskill de mi gente, o sea, entregarle cursos o descuentos, o obligarlos a que los lleve, o contratar de afuera, que vengan profesionales que ya conozcan sobre esta tecnología, sobre este componente de Big Data en específico. ¿Cuál es, en base a qué? ¿No? ¿Cómo es que voy a decidir eso? ¿De acuerdo a la estrategia y a este assessment? El readiness, como mencionaba, tienes que considerar los siguientes factores. La relevancia de negocio, el readiness del negocio mismo, ¿no? Que si entendemos de qué va, por ejemplo, las tecnologías emergentes como puede ser la realidad aumentada, los metaversos o las criptomonedas. Nosotros estamos listos como negocio, entendemos estos conceptos, estamos preparados o qué necesitamos. ¿Qué más? La viabilidad económica y si es que se puede prototipar todo este proyecto en pequeñas fases o entregables o en MVPs, ¿no? O productos mínimos viables para ver cómo estamos yendo y no tener que esperar un año entero
a ver si era o no era lo que yo quería, o si va de acuerdo a los objetivos de la organización. El cambio cultural es un componente súper fuerte y que se habla mucho en los programas se me fue el nombre, en los programas de transformación digital, ¿sí? El foco no es tanto la tecnología, sino las personas reacias a cambiar la forma en la que venían desempeñándose. Si antes usaban un Excel para correr sus macros o usar tablas dinámicas y ahora tú le dices, mira, vamos a utilizar esta herramienta, se llama Looker, se llama Data Studio, se llama Power BI. Y por acá tú puedes hacer análisis, solo arrastras los campos y creas tus informes, ¿no? Y trabajas de esta manera. Entonces quizás te saboteen el proyecto, quizás no lo adopten o tengan otro feedback sobre lo que tú le estás dando. Por lo que el cambio cultural, como mencionaba, es algo muy, muy, muy fuerte. El gobierno de ciencia de datos y de Big Data, parte importante del capítulo, debes considerar lo siguiente: la administración de los canales de visualización, los estándares de visualización y aplicado en la ciencia de datos, la seguridad de los mismos, la metadata, la calidad de los datos y las métricas a utilizar. Finalmente, trabajos recomendados. Bueno, esto lo encuentran en la parte final del capítulo, del libro. Así que solamente voy a pasar los slides. Y eso sería todo, amiguitos. No sé si quieran compartir algo, si tenemos tiempo para, para preguntas, comentarios, los escucho. Sí, tenemos ahí un ratito. Igual, mientras se van animando, les voy a compartir nuestras redes sociales para que nos sigan. Entonces, en LinkedIn, YouTube, Facebook, ya nos pueden encontrar en Instagram. Ahí si quieren seguir aprendiendo con nosotros, tenemos casi todos los días charlas en las que pueden asistir. Ahí no tenemos preguntas. ¿Alguien que nos quiera compartir desde su experiencia? Nos comentan o cómo, quizás cómo hacen la parte de estrategia, cómo alinean los objetivos de negocio con lo que se quiere implementar, ¿no? O cómo, por ejemplo, si les proponen hacer o construir un pipeline de datos, cómo tú decides si deberíamos invertir tanto tiempo en ese pipeline o si deberíamos comprar una solución ya hecha, un enlatado, o adquirir una suscripción cloud que me dé acceso a esos componentes listos para integrarse o para configurar mínimamente, ¿no? ¿Bajo qué criterios lo toman? No sé. ¿Algún experto en ciencia de datos, en Big Data, quiere comentarnos? Si no, si quieren seguir la conversación, agréguenme, síganme en las siguientes redes sociales. Subo contenido diariamente a mi LinkedIn. Trato de hacerlo en las otras redes también. Y bueno, hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Muchas gracias, David. ¿Me dejas un ratito, por favor, compartir la pantalla? Quiero mostrarles los demás cursos y sesiones que vamos a tener. Claro Para que que sí. nos Dame un acompañen. minutico. Ya, súper. Ya, perfecto. Adelante. Ya, bueno, aquí les voy a compartir pantalla. Igual este post lo van a poder encontrar en LinkedIn. Nosotros tenemos todos los días eventos. Este es el post que se hace semanal con todos los eventos que tenemos. Los días martes, pues se tiene un grupo de estudios sobre Design Data Intensive Application, donde también pueden venir. Digamos, esta semana se trabaja el capítulo número 7. También se tienen sesiones de Azure, porque siempre es bueno aprender de las nubes. Pues también tenemos el día martes. Y si quieren aprender un poquito más sobre Power BI, dicen, no tengan miedo de que no hayan estado desde la primera sesión. Ustedes van a encontrar todos los videos en el canal de YouTube. Entonces, si se animan, ahí pueden seguirnos en YouTube y también conectarse a las sesiones que son totalmente gratis. Bueno, y también tenemos los eventos miércoles. Vamos a tener AWS Session. Estamos leyendo un libro que es sobre Data Engineering en AWS. Está muy bueno. Es la primera sesión la que hemos llevado esta semana. Los invitamos a la siguiente. Y bueno, los jueves tenemos English Session, donde también van a poder compartir con nosotros y el tan querido grupo de damas.
Y para cerrar los viernes con broche de oro, pues tenemos Apache Spark y Apache Airflow. Mañana los esperamos en ambos cursos. Esperamos que puedan darse un ratito, una escapadita y compartir con nosotros sus experiencias. No se olviden que somos Data Engineering Latam y que los esperamos. Y cualquier duda, ahí tenemos las redes sociales para conversar. Mañana tenemos maratón de Spark. Bueno, eso sería todo. Si en caso tienen alguna duda, igual ahí seguimos conectados. Muchas gracias por conectarse. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Gracias.